Una carta explosiva, oculta durante más de 10 años, acaba de salir a la luz. Está firmada por el propio Benedicto XVI y podría finalmente arrojar luz sobre uno de los misterios más debatidos de la Iglesia: su renuncia al papado. Esto no es una hipótesis ni un comentario. Es una respuesta directa, enviada a uno de sus colaboradores más cercanos. Quédense hasta el final, porque leeremos juntos lo que realmente está escrito y por qué este documento podría cambiarlo todo. Es 21 de agosto de 2014. El Papa Benedicto XVI lleva poco más de un año destituido. El mundo católico sigue desconcertado, atónito ante una renuncia con muy pocos precedentes en los 2000 años de historia de la Iglesia. Hay chismes, sospechas y teorías. En medio de este revuelo, Benedicto XVI escribe una carta personal a Monseñor Nicola Bux, teólogo conocido por su fidelidad a la tradición y su mirada crítica sobre la evolución posconciliar de la Iglesia. Esa carta, hasta ahora, había permanecido en silencio, sin publicación, sin aviso previo, sin confirmación oficial. Su existencia se conocía en los pasillos del Vaticano, pero como tantas cosas en el clima opaco de los últimos años, era más materia de conferencias confidenciales que de librerías. Ahora, sin embargo, se ha publicado por primera vez, no en un sitio web polémico, no en un blog de protesta, pero como apéndice de un libro que saldrá en los próximos días en las librerías católicas, Realidad y Utopía en la Iglesia, escrito por Nicola Bux con Vito Palmiotti, editado por I Libri della Bussola. ¿El contenido? Según los propios autores, se trata de un documento que pretende poner fin, o al menos aclarar, a uno de los temas más controvertidos de la última década: la legitimidad de la renuncia de Benedicto XVI y su visión del papado emérito. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI anunció en latín su renuncia al pontificado. El motivo oficial fue claro: falta de recursos para continuar el ministerio petrino. Desde el 28 de febrero, el Papa emérito se ha retirado al monasterio Mater Ecclesiae, en el Vaticano. Esta es la primera vez en la historia moderna que un papa renuncia voluntariamente a su cargo mientras permanece vivo y visible. Sin embargo, desde el primer día surge una duda: ¿realmente lo dejó todo? El texto de la Declaratio habla de la renuncia al ministerium, pero no menciona expresamente el munus. Para algunos canonistas, esta distinción es irrelevante. Para otros, indica una renuncia incompleta. Así surgieron las primeras tesis críticas que con el tiempo se radicalizaron. Algunos hablaron de un error formal, otros fueron más allá. Benedicto XVI nunca renunció al papado, sino que se vio impedido, dejando a un usurpador en el trono de Pedro. En los años siguientes, Benedicto XVI se distanció públicamente de estas interpretaciones. En cartas y entrevistas indirectas, afirmó que su renuncia era válida y que Francisco era el único papa. Pero las palabras no bastan para quienes sospechan de presiones, manipulación o incluso de una conspiración interna en el Vaticano. En 2024, el periodista Andrea Cionci presentó una petición formal ante la justicia vaticana, solicitando una revisión de la validez de la abdicación. Es un gesto que reaviva la atención sobre el caso, justo cuando circulan rumores sobre la existencia de una carta inédita de Benedict, dirigida a Nicola Bux en 2014. Y hoy, en agosto de 2025, esa carta finalmente ha salido a la luz. La persona que recibió esa carta en 2014 no es cualquiera. Monseñor Nicola Bux es una figura central de la teología católica contemporánea, aunque a menudo ignorado o detestado por los círculos más progresistas. Teólogo de Bari, ex consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe y colaborador directo de Benedicto XVI, es conocido por su firmeza doctrinal y por haber defendido públicamente el primado de la tradición
incluso en los momentos más turbulentos del período postconciliar. En los años posteriores a su renuncia, fue uno de los pocos que planteó públicamente, pero respetuosamente, serias preguntas sobre la novedad que representaba la figura del Papa emérito. Conocido por su rigor teológico, Vox nunca se adhirió a teorías extremistas, sino que siempre buscó la claridad. En este contexto, escribió a Benedicto XVI en 2014, planteándole una serie de preguntas directas, tanto teológicas como pastorales, sobre la validez de su renuncia y las consecuencias eclesiológicas de dicha decisión. Su carta, publicada hoy junto con su respuesta, hablaba del riesgo de una desacralización del papado, de la confusión generada por dos figuras vestidas de blanco y de las implicaciones canónicas de una renuncia que parecía dejar espacio a la ambigüedad. El tono era el de un hijo que interroga a un padre espiritual, sin polémica, pero con claridad. Y Benedicto respondió, no solo con palabras formales, sino con una explicación precisa y clara, dirigida a quienes buscaban la verdad, no la confrontación. Una respuesta que, por voluntad propia de Vox, permaneció en silencio durante años. Quizás por precaución, quizás por respeto, o quizás para evitar alimentar a los polemistas con un texto destinado a ser malinterpretado. Pero ahora, después de 11 años, esa respuesta ha sido entregada a toda la Iglesia. La carta de Benedicto XVI a Monseñor Nicola Vox, fechada el 21 de agosto de 2014, va inmediatamente al corazón del asunto. Decir que con mi renuncia habría dejado solo el ejercicio del ministerio y no también el munus es contrario a una clara doctrina dogmático-canónica. Luego continúa. Un obispo, incluso sin el gobierno de su diócesis, sigue siendo obispo, pero ya no es titular de la sede. Asimismo, el Papa, una vez que deja el cargo, lo sigue siendo solo en el sentido sacramental del episcopado, pero ya no es el obispo de Roma ni el pontífice reinante. Sin doble papado ni cohabitación, claro y directo. De nuevo, mi renuncia es plenamente válida, sin vacilación. No dice creo que lo es, ni bajo ciertas condiciones. Su validez se afirma con certeza. Y con igual determinación, añade, no hay ningún elemento que pueda cuestionar la legitimidad de mi decisión. Respecto a las controversias externas, es tajante. Si algunos periodistas hablan de un cisma progresivo, no merecen ninguna atención. Una declaración que cierra la puerta, al menos para él, a todo el circo mediático que ha alimentado la ambigüedad durante años. Finalmente, una nota sobre su actividad intelectual. El hecho de que siga escribiendo libros no tiene nada que ver con el oficio papal. Es una misión que el Señor me confió mucho antes de mi pontificado. Una declaración que sirve para delimitar con precisión los límites entre el ministerio petrino y la persona de Joseph Ratzinger. Todo en una sola carta, escrito en un latín elegante, con el rigor de un teólogo y la claridad de quien busca eliminar cualquier excusa para la ambigüedad. La carta de Benedicto XVI tiene un peso innegable, pero sigue siendo lo que es, una respuesta privada, firmada y fechada, escrita a un interlocutor de confianza. Este no es un acto oficial del magisterio ni un documento legal. Es una aclaración personal, no una declaración pública. Para algunos, basta para poner fin a años de controversia. Para otros, es solo una pieza más del rompecabezas, insuficiente para disipar las dudas subyacentes. Algunos solicitarán una autenticación formal, otros cuestionarán su valor y otros seguirán buscando contradicciones. No queremos ahondar en análisis interpretativos. El texto habla por sí solo. Depende de usted y de cualquiera que haya seguido esta historia sacar sus propias conclusiones. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén.
Que Dios te bendiga.